Vamos a la entrevista, vamos a saludar de inmediato al senador de la región de Arica y Parinacota, senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, ex canciller de nuestro país también. Senador, un gusto saludarlo, lo urgente y lo importante. Nos escuchan en Arica, a ver si me ayudan con el dial en Arica, en la Radio Corporación, pero también lo escuchamos en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y en Santiago, en la televisión abierta, en el 15.2. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muchas gracias, qué gusto de saludarlo, Oscar. Buenos días. Buenos días, 102.5 Radio Corporación en Arica, en la sintonía. Senador, entremos en materia. ¿Cómo ve usted en su rol de senador por una región, ¿no es cierto?, que sufre el fenómeno de la migración irregular particularmente, pero también en su rol de ex canciller, esta disputa verbal que se ha generado al menos con Bolivia y Venezuela en torno al tema migratorio? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que reconocer que hemos tenido ahí un problema que era completamente insalvable hasta que se produjo lo que yo había pedido hacía ya 2 meses, que era la instalación de militares en la frontera. Según las cifras que leí hoy día en la mañana, esto se ha detenido al menos por un tiempo en más de un 90%. O sea, la verdad es que creo que ha sido un resultado muy superior al que yo esperaba, y lo digo francamente. Yo lo propuse, pero no esperaba que fuera tan rápido el efecto de gente que además entrevistan en el Perú y dicen que no ha podido entrar a Chile, que ha intentado 4 o 5 veces entrar a Chile y no lo han dejado. Ojalá sea eso siga y eso se mantenga. Pero claro, tenemos el problema no aquí, como lo ha dicho muy bien una senadora, que no es de mi tienda política, sino que es otra, la senadora Gasperi. Bueno, el problema es lo que tenemos ya aquí, los que están aquí ya. Y eso lo ratificó la ministra Toá cuando señaló que había 20.000 órdenes de expulsión. Yo no imaginaba que fueran tantos, lo digo francamente. Ahora, eso es un problema complicado porque usted comprende que cuando usted expulsa a alguien, alguien lo tiene que recibir. O sea, es completamente imposible pensar en una solución distinta. Por ahí nunca falta algún demagogo que dice, vayan y tírenlos en paracaídas, vayan y déjenlos, ubíquenlos a recibirlos. No, si no lo vamos a obligar a recibir. Ni aunque fuéramos con aviones de guerra, lo vamos a obligar a recibir esos vuelos. Entonces, la única posibilidad, y eso en el caso de Venezuela, que son la mayor parte de los inmigrantes, como usted sabe. Y en el caso de Bolivia, ellos tienen su argumento, todo el mundo tiene su argumento, estas cosas hay que discutirlas sabiendo qué es lo que piensa el contrario. Y lo han dicho claramente, bueno, salvo lo que dijo Evo Morales hoy día, que los derechos humanos, que todo lo demás, yo no sé por qué si está tan preocupado de los derechos humanos de los migrantes, ¿por qué no los recibe él? Como eso. Pero al margen de eso, ellos tienen un argumento. Ellos dicen, esta gente que ustedes quieren devolver nunca vino a Bolivia, iban a Chile porque en camino pasaban por Bolivia en camino a Chile. Y por lo tanto, claro, ellos sostienen que no tienen ninguna razón para recibirlos de vuelta porque el destino que esas personas habían elegido era Chile. Yo creo que es un argumento discutible, por cierto, pero estas cosas se solucionan, se busca solución primero conversando. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante. El canciller lo ha anunciado ya, que buscará reunirse en la próxima reunión de la Cumbre Iberoamericana, que es en Santo Domingo, reunirse con los cancilleres de Bolivia y de Venezuela para ver qué es posible hacer a este respecto. Yo creo que el tema más complejo aquí es el de Venezuela, ¿no? Porque la verdad es que nosotros tenemos cómo mandar de vuelta a los venezolanos que han entrado ilegalmente, como lo manda la ley, porque nosotros tenemos una ley sobre esto, una ley clara, dice que el que entró ilegalmente no puede legalizarse en Chile, tiene que salir del país, no se lo van a cobrar, por así decirlo. Si se sale del país y pide echar a Chile de nuevo, nadie va a decir usted entró ilegalmente antes, eso está claramente dicho así en la ley, pero tiene que irse, o cambiamos, entonces el problema es que realmente eso es los únicos que pueden dar su visto bueno en esto son los venezolanos, que nunca han dicho que no. Lo que han dicho, han buscado todo tipo de excusas para que vayan aviones chilenos con los expulsados. Entonces, ese es el drama. No tenemos un diálogo con Venezuela. Por razones que no voy a discutir acá, el gobierno anterior decidió reconocer a un señor que no gobernaba Venezuela. Porque esa es la realidad. Por razones políticas queda muy bonito. Yo sentado aquí en mi escritorio y usted podemos decir que bueno, hemos reconocido un gobierno que no es, porque el gobierno actual no es democrático.
Yo no creo que haya sido una buena idea esa, porque finalmente cuando se presentan problemas hay que hablar con el gobierno que hay, pues. Y Por porque eso además que perdón, senador, porque además en la práctica reconoció Sebastián Piñera el gobierno de Juan Guaidó, ¿no es cierto?, un gobierno nominal, pero nunca le retiró las credenciales al embajador de Nicolás Maduro en Chile, ¿no es cierto?, y siguió siendo reconocido como diplomático, en fin. Le iba a preguntar, hay senador. una cosa bien interesante, un periodista chileno que fue detenido en Venezuela de manera absolutamente injusta, al final lo soltaron, pero no había con quién hablar, pues. No había con quién hablar porque no se hablaba con el gobierno, el gobierno que realmente gobernaba, y no se sacaba nada con el gobierno que no de hablar con el gobierno que no gobernaba, porque eso no tiene ningún sentido. Senador, le iba a preguntar, ¿por qué en el gobierno de Sebastián Piñera sí ocurrían estas salidas de aviones? Claro, con todo el show mediático que generó el gobierno de Piñera, que les ponía overoles blancos y los subían al avión, ¿no es cierto?, y los recibía. ¿Por qué eso, si usted tiene información respecto, por qué ha bajado? Como criticaba ayer la derecha en un punto de prensa el senador Javier Macaya, el exdirector de Migración Álvaro Beleo, decían que el porcentaje de personas que están siendo expulsados hoy día ha bajado, pese a que habían aviones contratados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el cambio de giro respecto a esto? No conozco bien las razones, aventuro que simplemente es un problema mucho mayor, mucho más grande. O sea, antes eran algunas personas que iban en un avión, a pesar del desfile y todo lo demás, no eran aviones especiales, por así decirlo. Yo creo que hubo un par de aviones especiales, sí, que fueron a Venezuela o a Colombia, no estoy seguro. Pero la verdad es que ya entonces era bastante difícil. Tan difícil era, Oscar, que motivó este error de la entonces ministra del Interior, doña Isla Síquez, que dijo que había ido un avión y lo habían devuelto. No, no lo habían devuelto. Lo que pasa es que se hizo todo el trámite en migración para darle salida, lo salieron, por así decirlo. Pero después Venezuela mandó a decir que no lo podía recibir. Y por lo tanto hubo que ingresarlos de nuevo, pero todo esto ocurrió en el mismo recinto. Estaban sentados en el mismo lugar y fueron declarados salidos de Chile y regresados a Chile. Pero en fin, yo creo que el problema es la cantidad de gente que es, probablemente. Y que el gobierno de Venezuela, además, de Venezuela ha salido el 25% de los ciudadanos de Venezuela han dejado su país. No es poco. Claro. Estamos hablando de más de 7 millones de personas. Entonces, claro, yo estoy seguro de que la presión social, incluso la presión económica sobre el gobierno venezolano debe haber disminuido bastante. Además, si nos atenemos a algunas realidades que hemos vivido en los últimos días, la presión de la delincuencia también debe haber disminuido bastante y se está trasladando a otros países, ¿no? Entonces, claro que va a haber hay que discutir ese tema, pero también a Venezuela yo creo que le interesa un cierto reconocimiento. O sea, el hecho de que países que no hablaban con Venezuela estén hablando con ellos ahora, entre ellos Estados Unidos, creo que eso tiene un cierto valor y yo trataría de aprovechar. Los dos cancilleres, el de Bolivia y el de Venezuela, dijeron lo mismo, no han conversado con nosotros. Claro, y ahí podría haber un déficit también por parte de la Cancillería chilena y con todo esto que ha ido cambiando. Alberto Van Claver entiende el desafío y ha dicho, como usted nos recordaba, que el 24 de marzo en República Dominicana, en el marco de una cumbre multilateral, ahí van a tratar de sentarse a la mesa con Bolivia, también con Venezuela, para ir resolviendo este tema. Senador José Miguel Insulza, por Arica y Parinacota, muchas gracias por hablar con nosotros en Lo Urgente y Lo Importante a través de la Radio Corporación. Muchas gracias a usted por tratar este problema, porque para algunos es un problema más dentro del país de los muchos que tenemos, pero en el caso de mi región, como usted lo ha dicho, es un tema crucial.